请看《列王纪上》22章。 Veamos Primera de Reyes 22. 列王纪上，请看22章 Primera de Reyes capítulo 22. 第一节。 Versículo 1. 22章第一节。 22, 1. 亚兰国和以色列国3年没有征战。第二节。 2. 到第3年，犹大王约沙法下去见以色列王。第3节。 3. 以色列王对臣仆说：“你们不知道基列的拉末是属我们的吗？我们岂可静坐不动，不从亚兰王手里夺回来吗？”第4节。 4. 亚哈问约沙法说：“你肯同我去攻取基列的拉末吗？”约沙法对以色列王说：“你我不分彼此。 我的民与你的民一样，我的马与你的马一样。”第5节。 5. 约沙法对以色列王说：“请你先求问神。”第6节。 6. 于是以色列王招聚先知，约有400人，问他们说：“我上去攻取基列的拉末，可以不可以？”他们说：“可以上去，因为主必将那城交在王的手里。”第7节。 7. 约沙法说：“这里不是还有神的先知，我们可以求问他吗？”第8节。 8. 以色列王对约沙法说：“还有一个人，是因拉的儿子米该亚，我们可以托他求问神，只是我恨他，因为他指着我所说的预言，不说吉语，单说凶言。”约沙法说：“王不必这样说。”我们再请看26节。 Ahora veamos verso 26. 26节。 26. 以色列王说：“将米该亚带回，交给义宰亚门和王的儿子约阿施说。27节。 27. 王如此说：“把这人下在监狱里头，使他受苦，不吃不饱，喝不足，等候我平平安安的回来。” 28节。 28. 米该亚说：“你若能平平安安的回来，那就是神没有借我说这话了。”又说：“众民啊，你们都当听。”各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 好，今天下午我们想根据这段圣经来谈谈众民啊，你们都当听这个题目。 Esta tarde quiero compartir con ustedes el tema de oíd pueblos todos. 求主亲自带领。 Le pedimos a Dios que nos guíe. 这件事是发生在北朝以色列国亚哈作王的末期。 Este acontecimiento ocurrió al final del reinado del rey Acab. 亚哈是一个坏人。 Acab fue un rey malo. 神为了用亚哈的恶行做我们的见解， Y Dios tomó las acciones de Acab como nuestra advertencia. 圣经采用蛮长的篇幅详细的记载， Y es por eso que la Biblia lo detalla ampliamente. 为的是要提醒我们不可以像他那样， Para recordarnos que no debemos ser como él, 应当从中提起教训。 sino que debemos aprender de estas lecciones. 因此，在列王记上最后一章才特别记载亚哈最后一件大事。 Entonces, en este último capítulo de Primero de Reyes se registra el último hecho de Acab. 当时他和南朝的犹大王约沙法想一起去攻打基列的拉末。 En ese momento, Acab, junto con el rey Josafat, querían atacar Ramot de Galad. 没有想到亚哈竟然死在这场战争里头。 Impensadamente, Acab finalizó su vida en esta guerra. ¿Por qué? 因为这当中穿插一段真假先知的对抗。 Porque aquí hubo una confrontación entre los profetas verdaderos y los falsos. 这是最重要的关键。 Y esta es la clave de la historia. 基列的拉末是在约旦河东边， Ramot de Galad está ubicada al este del río Jordán. 是当年摩西为迦得支派分定的逃城。 Y es una ciudad de escape que destinó Moisés 那到了约书亚时代， para la tribu de Gad.
约书亚更把拉末归给利未人来居住。 Y en la época de Josué le dio este terreno a los levitas. 可见拉末不仅是以色列百姓的土地啊， Por lo tanto, Ramot no solamente更是利未人居住的城邑啊。 forma parte del terreno de los israelitas, sino que también es una ciudad de escape. 因此亚哈才想联合约沙法一起去攻打拉末， Es por eso que lo querían recuperar. 想把拉末拿回来。 Querían recuperar esta ciudad de refugio de la mano de los 这 gentiles. 就是既合情又合理呀、 Esto es algo bastante lógico de hacer 应该是对的。 y debería ser algo correcto. 那么为什么最后亚哈会失败呢？ Pero entonces, ¿por qué finalmente esta guerra terminó en derrota? 甚至成为亚哈的末日呢？ Incluso fue el día final del rey Acab. 真假先知的对抗是一个决定性的关键。 La clave está en esta confrontación que hubo entre los falsos profetas y el verdadero. 我们现在就来谈谈这件事情。 Así que vamos a estudiar sobre esto. 这件事好像在演戏呀、 Parece ser un drama. 我们可以用戏剧来划分， Así que podemos estudiarlo de esta manera. 大概可以分成两幕戏， Lo podemos dividir en dos actos. 一幕在地上， El primer acto que sucede en la tierra 另一幕是在天上 y。el otro que sucede en el cielo. 我们首先来看看地上的这一幕， Veamos primero el acto que sucedió en la tierra. 就记载在第5节到16节。 Está registrado en los versículos 5 a 16. 这一幕是由犹大王约沙法开始的。 Comienza esta escena con el rey Josafat. 约沙法是个好王啊， Josafat, que es el rey de Judá, era un buen rey. 唯一不好的是他交上坏朋友啊， Lo único malo que hizo fue que tuvo un mal amigo. 而且还跟坏朋友亚哈结亲， Y además se volvió pariente de este rey malo, Acab. 导致自己受了亏损。 Y esto le causó muchas pérdidas. 不过约沙法很敬畏神， Pero Josafat temía mucho a Dios 他凡事都先求问神， y respetaba siempre la voluntad de Dios. 到底可以不可以去攻取激烈的拉末呢？ Entonces quería saber si estaba permitido o no atacar a Ramot de Galad. 求问神本是好的啊， Preguntar y consultar a Dios es algo bueno. 亚哈也同意， Acab también estuvo de acuerdo, 只是很勉强。 pero lo hizo de manera muy forzada. 亚哈就先找400个假先知来问， Entonces acá primero le consultó a los 400 falsos profetas. 其实不用问也知道答案啦， Y en realidad no era necesario preguntar porque ya sabían las respuestas. 因为这些假先知都是亚哈一伙的人， Porque todos estos 400 profetas estaban del lado de Acab. 还问什么？ ¿Para qué les iba a consultar? 他们一定说吉祥的话。 Era obvio que iban a decir palabras prósperas. 这一点约沙法也很清楚啊。 Josafat también tenía en claro esto. 他对这400个假先知不太放心， Así que no estaba muy tranquilo con la profecía de estos 400 Ah, falsos no. profetas. 还有一位先知没有请来。 Entonces preguntó sobre a un profeta que todavía no lo habían llamado. 于是约沙法就要求亚哈也请他来问。 Entonces Josafat le pidió a Acab que también invite a este profeta. 请问这位先知是谁？ Y entonces, ¿quién era este profeta que habían dejado de lado? 亚哈老早心中有数啊， Acab tenía muy en claro quién era. 就是一向说坏消息指责他的米该亚。 Que se llamaba Micaías, que es el profeta que siempre le daba malas noticias y lo reprochaba. 是亚哈最恨的先知。 Es el profeta que más aborrecía. 不过为了不让约沙法失望啊， Pero para no decepcionar a Josafat, 亚哈只好答应了。 Acab aceptó llamarlo. 这一幕戏就这样开始上演。 Y así comienza la escena. 两个王就在那个撒玛利亚的城门口开庭。 Entonces los dos reyes estaban sentados en la puerta de Samaria. 哇，场面相当浩大。
Era una escena bastante grandiosa. 众先知就开始讲预言哦。 Todos los profetas comenzaron a profetizar. 那其中有一位叫做西底家的Uno de ellos, que se llamaba Sedequías, 他是这400个假先知的首领啊。 que era el líder de los 400 falsos profetas, 他不只是讲预言，还做象征动作。 no solamente profetizó, sino que hizo acciones simbólicas. 他造了2个铁脚， Él hizo 2 cuernos de hierro, 说神如此说，你要用这脚抵触亚兰人。 y dijo, con esto acornearás a los asirios, 直到将他们灭尽啊！ hasta acabarlos completamente. 哦，所有的先知都这样预言啊， Y así profetizaba todo el resto, 可以上激烈的沙漠去啊， y diciendo, pueden ir a Ramot de Galad, 必然得胜的， que triunfarán, 因为神必将那个城交在王的手中。 porque Dios les entregará en la mano del rey. 哇，这种话一讲，大家听得都好高兴。 Y todos al escuchar estas palabras estaban muy confiados. 亚哈更高兴啊！ Y más aún el rey Acab. 那在这种情况底下，只剩下米该亚一个人了， Y bajo esta circunstancia, Micaías había quedado solo. 怎么办呢？ ¿Y qué debía hacer? 如果是您在当场，请问你怎么办？ ¿Ustedes qué responderían en ese momento? 于是米该亚来，招米该亚来的太监很好心来劝米该亚。 Entonces el eunuco que había ido a llamar a Micaías le dio una sugerencia amablemente. 说众先知异口同音，都向王说吉祥的话。 Le dijo que todos los profetas le han dado buenas nuevas al rey. 你不如跟他们讲一样的好话。 ¿Qué tal si vos también hablas conforme a las palabras del resto? 可是我们看到当时米该亚的回答很简单， Pero vemos que la respuesta de Micaías fue muy simple. 请看回来《列王纪上》22章的14节。 Veamos 1 Reyes 22:14. 22章，我们现在看14节。 Veamos versículo 14. 22章14节， Micaías, 1 Reyes 22:14. 米该亚说：“我指着永生的神起誓，神对我说什么，我就说什么。”请念。 Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. 这叫做真先知的真本色啊！ Esto es ser un verdadero profeta. 对神一定忠心到底。 Es ser fiel hasta el final. 神说什么，我就说什么， Todo lo que Dios dice, Él lo dice. 绝不增加，也绝不减少，也绝不更改。 Sin sumar, ni quitar, ni cambiar nada. 不过米该亚知道亚哈也是假意惺惺的， Pero Micaías conocía la hipocresía del rey Acab. 他知道亚哈根本不想听真心话， Sabía muy bien que Acab no quería escuchar la verdad. 就好像主耶稣当年所说的。 Así como dijo el Señor Jesús, 我们请看马太福音第7章， veamos Mateo capítulo 7, 请看马太福音第7章 Mateo 7, 第6节。 versículo 6. 马太福音第7章，请看第6节。 Mateo 7:6. 第6节， 6. 不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。是的，有些人根本不想听，也不配听真心话的。 Es verdad que algunas personas no merecen, o sea, ni siquiera no quieren oír la verdad. 难怪当年主耶稣说：“不要把圣物丢给狗啊， Por eso acá Jesús dijo que no le demos lo santo a los perros. 也不要把珍珠丢在猪的面前呢、 Y tampoco echemos nuestras perlas delante de los cerdos. 恐怕它践踏了，还转过来咬你们呢。” No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. 真的是这样哦。 Y esto es así. 其实要听吉祥的话很简单呐、 De hecho, es muy simple escuchar palabras del bien. 谁不会讲？
todos sabemos decir. 米该亚也可以讲啊， Todas las podemos pronunciar, incluso Micaías podía 只是 hacerlo. 违背良心就是了。 Pero eso iba en contra de su conciencia. 所以米该亚就回答亚哈说 Por eso Micaías le respondió a Acab diciendo: 可以上去，必然得胜。 Sube, serás próspero. 神必将这个城交在王的手中。 Jehová entregará esta ciudad en tus manos. 这下子亚哈应该满意才对啊。 Entonces Acab tendría que estar contento con esta respuesta. 然而我们看到亚哈听了反而高兴不起来啊。 Pero vemos que Acab no se alegró ante esto. 为什么？ ¿Por qué? 因为他死也不相信米该亚会讲这种吉祥的话。 Porque no creía en que Micaías le iba a dar buenas nuevas. 因此亚哈马上要求米该亚实话实说。 Por eso Acab le pidió inmediatamente a Micaías que dijera la verdad. 照理讲，米该亚大可不必说， Y Micaías podía no haberlo dicho, 因为亚哈根本不想听，也不配听。 porque Acab no quería escucharlo y tampoco era digno de escuchar la verdad. 虽然是这样，最后米该亚还是讲了， Aún así, Micaías finalmente dijo la verdad. 证明米该亚仍然爱着亚哈， Y esto demostró que él amaba al rey Acab. 只是亚哈一点也不领情。 Pero Acab no lo apreciaba nunca. 这是米该亚先知所看到天上属灵的另一幕戏哦。 Y luego, esta es otra escena espiritual que vio Micaías en el cielo. 这一幕戏真真实实的在天上同时在上演着， Esta escena sucedía al mismo tiempo en el cielo. 就记载在列王记上22章，从17节一直到23节。 Y está registrado en los versículos 17 a 23. 哦，小弟就在这里就不再读了，大家有时间仔细看哦。 No voy a leerlo ahora y si tienen tiempo lo pueden leer en sus casas. 可惜的是，亚哈跟那些假先知却看不见了。 Pero esta escena celestial no lo pudo ver ni Acab ni los otros falsos profetas. 首先，米该亚说 Micaías dijo: 我看见以色列众民散在山上， Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, 如同没有牧人的羊群一般， como ovejas que no tienen pastor. 很可怜啊， Esto era lamentable, 却是事实啊。 pero era cierto. 当时亚哈是以色列百姓的君王啊， En ese momento Acab era el rey de los israelitas. 就好像一个牧人一般。 Era como un pastor 他本来应该聚集百姓到神的面前来得生命啊， y su trabajo debería ser reunir al pueblo para que pudieran obtener vida en Dios. 结果刚刚相反啊， Pero sucedió todo lo contrario. 他使百姓无所适从，散在山上， Él hizo que todo el pueblo quedara esparcido en los montes, 让他们自生自灭，管他死活。 dejándolos a su suerte sin importar su vida o muerte. 真的好像没有牧人的羊群一般哦。 Eran realmente como ovejas sin pastor. 可见问题的症结乃在亚哈身上。 Entonces el verdadero problema en realidad estaba en Acab. 百姓其实很无辜的， El pueblo era realmente inocente 而且相当可怜。 y muy lamentable su situación. 于是神怜悯这些可怜的百姓， Entonces Dios tuvo misericordia de este pueblo 神说：“这民没有主人呐、 y dijo: Estos no tienen Señor. 有跟没有都一样嘛。 Es lo mismo tener o no. 他们可以平平安安的各归各家去。 Vuélvase cada uno a su casa en paz. 意思就是这些百姓有没有王都一样可怜呐、 Es decir, que Dios se lamentaba, se compadecía de este pueblo que tenía rey o no, 有王反而更糟糕啊！ o que era peor aún tener un rey. 所以我要让百姓平平安安的各归各家去。 Por eso Dios quería que su pueblo pudiera regresar a su casa en paz, 唯独亚哈必定要死， salvo Acab que debía morir. 这是一种感叹呐、 Esto es realmente un lamento, un suspiro. 更是一项预言， También era una profecía. 尤其是一个警告。 Por sobre todo era una advertencia. 而警告当然不太好听啊，
Y era una advertencia no muy feliz. 警告通常都是坏消息啊！ Muchas veces las advertencias no son agradables, sino que son malas noticias. 因此亚哈听了很生气啊！ Entonces Acab al escuchar esto se enfureció. 为什么？ ¿Por qué se enfureció? 因为毕竟人总是喜欢听吉祥的话。 Esto demuestra cómo las personas realmente optan siempre por las buenas noticias. 请看箴言25章。 Veamos Proverbios 25. 箴言25章27节。 Proverbios 25, 27. 箴言25章27节。 Proverbios 25, 27. 吃蜜过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。我们再看27章 Ahora veamos capítulo 27, 第5节， versículo 5. 再看27章的第5节。 Proverbios 27, 5. 当面的责备强如背地的爱情。第6节， 6. 朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多余。虽然人明明知道良药苦口，却利于身啊。 Aunque las personas saben que la medicina que es amarga beneficia al cuerpo, 虽然人明明知道忠言逆耳，却利于行啊。 y aunque las personas saben que un consejo leal, aunque sea desagradable, es bueno para nosotros, 然而人终究还是喜欢吃蜜啊。 pero muchas veces el hombre opta por la miel 人最后还是喜欢亲嘴，不是吗？ y prefieren los besos. 这就是人性最大的软弱。 Y esta es la gran debilidad de la naturaleza humana. 亚哈就是这个样子啊。 Y Acab era así. 说真的，其实可以不可以攻取拉末，不是重点。 En realidad el punto importante no era si iban a poder o no reconquistar a Ramot. 重点乃在合不合神的旨意。 El punto clave era si era voluntad de Dios o no. 重点乃在有没有神同在。 Y si tenían el acompañamiento de Dios o no. 如果有神同在，就一定得胜； Si tenían la presencia de Dios, iban a ganar. 如果没有神同在，就一定失败。 Y de lo contrario, fracasarían. 这是绝对的。 Esto es algo absoluto. 所以问题本来很简单呐、 Entonces el problema era algo muy simple. 问题不在于神， No residía en Dios el problema, 也不在于先知， ni en el profeta, 乃在亚哈他自己。 sino en Acab mismo. 端看他的行为是好还是坏， Dependía mucho de su comportamiento, si era bueno o malo. 要看他的做法是对还是错， Si sus obras eran correctas o incorrectas. 这才是最重要的关键。 Esta es la clave de todo. 因此，一个人如果不懂得反省自己的行为， Por lo tanto, si una persona no sabe reflexionar sobre su comportamiento 只是一味的在乎先知是怎么说的， y solamente se preocupa por los mensajes que le transmiten los profetas, 这种做法不但对事情没有帮助，反而是弄巧成拙。 esto no solo no ayudará a resolver problemas, sino que será contraproducente. 最后吃亏的还是自己呀、 Y al final uno mismo sufrirá la pérdida. 米盖亚先知就是要点出这个道理来。 El profeta Micaías quiso hacerle entender esto al rey Acab. 只可惜我们看到亚哈一点他都听不进去。 Pero vemos que Acab no escuchó en absoluto al profeta 不过 Micaías. 真先知的确很有爱心啊。 Pero este profeta verdadero tenía mucho amor. 米盖亚为了爱亚哈， Por amor hacia el rey Acab, 最后他还是继续说出天上更重要的一幕。 continuó describiendo la escena del cielo. 请看回来《列王纪上》22章 Volvamos a 1 Reyes, capítulo 22, 19节。 versículo 19. 列王纪上22章19节。 1 Reyes 22, 19. 列王纪上22章的第19节， 22, 19. 米该亚说：“
你要听神的话。我看见神坐在宝座上，天上的万军侍立他的左右。请念。 Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. 这一幕是关乎神最后的决定啊！ Esta escena trata sobre la decisión final de Dios. 米开亚说：“你要听神的话， Micaías le dijo, oye pues la palabra de Dios. 不是听你的话，也不是听我的话，我们要听神的话。 No debemos escuchar la palabra humana, la tuya o la mía, sino la de Dios. 表示这些话的确是出于神的， Son palabras que provienen de Dios. 但却是真先知爱心的呼唤， Y es el llamado del verdadero profeta. 呼唤亚哈赶快回头， Estaba llamando a Acab para que se arrepintiera, 应该要悔改，相信听从神的话， que regresara a Dios y obedeciera sus palabras. 这样才能够存活。 Y así podrá sobrevivir. 其实神已经在天上查看了， Dios ya estaba observando desde los cielos. 神已经在天上开庭了， Él ya había abierto el juicio 甚至神已经在天上审判了。 y ya estaba juzgando en el cielo. 神已经将地面上的这一幕戏搬到天上去了。 Dios había trasladado la escena de la tierra al cielo. 神一样坐在宝座上， Dios también estaba sentado en su trono, 有天上的万军侍立在他左右。 con todo su ejército a ambos lados. 哇，那个场面比地面上浩大太多了。 Y esa escena era mucho más grandiosa que cualquier escena de 因 la 为 tierra, 这是神的， porque era Dios. 因为神才是真正的王， Y porque Dios es el verdadero rey. 他是万王之王。 Él es el rey de todos los reyes. 神的审判才是真实的。 Y su juicio es el verdadero. 况且神知道万人的心， Además, Dios conoce el corazón de todas las 尤 personas. 其知道亚哈在想什么。 Especialmente conocía muy bien las intenciones de Acab. 神对他这样一错再错、执迷不悟，非常的失望啊！ Dios se había decepcionado mucho ya de todas las decisiones incorrectas, de los errores de Acab. 请注意，人一旦让神失望，神就任凭他去了。 Tengamos en cuenta que cuando una persona decepciona constantemente a Dios, Dios la dejará ir 神就不会再保护他， y ya no la protegerá. 神就准许魔鬼开始工作。 Le permitirá al diablo que trabaje. 哇，魔鬼老早就等在那里，看看有没有机会。 El diablo sabemos que ya está siempre constantemente esperando la oportunidad. 好不容易等到了机会了， Y por fin vino esta oportunidad. 当然神就允许谎言的灵进入那些假先知的口中。 Entonces Dios permitió que el espíritu de mentira ingrese en los falsos profetas. 使亚哈被引诱， Hizo también que Acab fuera seducido por ellos 让亚哈中计身亡。 y así cayera en la trampa y perdiera su vida. 神要告诉我们， Dios, ¿qué nos quiere decir Dios? 其实亚哈是被他自己的私欲牵引， Dios nos quiso decir que en realidad Acab fue guiado por sus propias concupiscencias. 他是自己出卖了他自己。 En realidad se traicionó a sí mismo. 魔鬼和这些假先知只不过是害他的帮凶而已啊！ Estos falsos profetas y el diablo fueron solamente cómplices. 由此可见，神真的也是爱亚哈的。 Podemos ver que en realidad Dios todavía amaba a Acab 米该亚也是真的爱亚哈的。 y que Micaías también amaba a Acab. 可惜的是，亚哈的良心这个时候已经麻痹掉了。 Pero lamentablemente la conciencia de Acab estaba paralizada. 众先知的心眼这个时候已经全瞎了。 Y también la mente de todos estos falsos profetas estaba cegada. 他们不但看不见，也听不进去。 No solamente no podían ver y tampoco podían oír, 他们反过来把米该亚当仇敌。 sino que consideraron a Micaías como el enemigo. 西底家竟然前来打米该亚的脸， Y Sedequías se acercó a Micaías y le dio una bofetada.
说神的灵从哪里离开我跟你说话嘞？ Dijo, ¿desde cuándo el Espíritu de Jehová se alejó de mí y te habló a ti? 可怜啊，他还自以为是他站在神的那边呢。 Sedequías pensaba que estaba del lado de Dios. 而亚哈更把米盖亚下到监牢里头， Y Acab terminó encarcelando a 并且 Micaías 苦待米盖亚。 y lo trató de manera afligida. 他以为这样就可以自保平安了。 Él pensaba que haciendo esto podía protegerse. 他把爱他的先知当作仇敌， Él trató al profeta que lo amaba de verdad como su 他 enemigo. 忘记了最大的仇敌是他自己 Y，se olvidó que en realidad el mayor enemigo era él mismo. 他忘记了这样做是与神为敌， Incluso olvidó que hacer esto era volverse enemigo de Dios. 他更忘记了人如果落在神的手中是何等的可怕。 Y también olvidó qué terrible es caer en manos de Dios. 然而真先知却不怕火炼啊！ Pero un verdadero profeta no le teme las pruebas. 最后米盖尔只好凭着信心宣告， Entonces Micaías continuó anunciando. 对西底家说 Le dijo a Sedequías: 你进严密的屋子藏躲的那日，就必看见了。 He aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. 又对亚哈说 Y también le dijo a Acab: 你若能平平安安的回来，那就是神没有借我说话了。 Si puedes regresar en paz, entonces Dios no me ha hablado. 意思就是到那个时候，你就必知道谁是真的，谁是假的。 Significa que en ese momento podrán saber quién realmente es un verdadero profeta y quién es el falso. 只可惜到那个时候想后悔已经来不及了。 Pero esperar a que llegue ese momento ya iba a ser tarde para arrepentirse. 于是米盖亚悲从中来，再一次大声的呼吁： Por lo tanto, Micaías clamó por última vez con gran dolor, 众民啊，你们都要听啊！ diciendo: Oíd, pueblos todos. 听什么？ ¿Oír qué cosa? 听真先知所说的真心话。 Oír las palabras verdaderas dichas por un verdadero profeta. 听真先知再一次从神来的那些劝诫啊！ Escuchar el consejo de Dios que un verdadero profeta obtiene de Dios. 圣经就用这一句话来结束这出戏。 Entonces la Biblia termina esta escena con estas palabras. 最后虽然是一场悲剧啊， Y el final es una tragedia. 而且早已经曲终人散，成为历史。 Y esto ya forma parte de la historia. 但是真先知的提醒永远不会改变。 Pero el recordatorio de un verdadero profeta siempre se mantiene al día. 不仅是对当时的亚哈王说的， Esto no solamente es dirigido hacia el rey Acab de ese 也对 momento, 当时所有的以色列百姓说。 sino también hacia todos los israelitas. 今天更对我们真教会所有的真信徒说： Y hoy estas palabras son pronunciadas a cada uno de nosotros. 说什么？ ¿Qué palabras? 至少5点的提醒。 Tenemos por lo menos 5 recordatorios para 第一 escuchar. 点， Primero, 受苦受难的真先知，不管逼迫有多痛苦，环境有多险恶，他仍然要说。 que un verdadero profeta, por más que sufra o por más que esté en persecución o en dolor, siempre hablará. 他还是会传警告的， Seguirá diciendo, pronunciando advertencias, 因为这是一种责任， porque esta es su responsabilidad. 更因为这是最大的爱心。 Y esta es la demostración de un gran amor. 第二， Segundo, 真先知的真本色是什么呢？ ¿cuál es la naturaleza verdadera de un profeta? 他对神一定忠心到底， Él es fiel a Dios hasta el final. 神怎么说他就怎么讲， Él predicará todo lo que Dios diga, 绝对不增加， sin agregar nada, 也绝对不减少， ni tampoco quitará nada, 更绝对不更改。 y menos aún cambiará el 对 mensaje. 就是对，不对就是不对， Lo que está bien y lo que está mal dirá que 绝 está 对 mal. 不会为了自己的利益来讨好任何一个人。 No cambiará ningún mensaje por beneficio propio. 第三点， Tercero,
今天我们活在这个罪恶的世界上，有时会软弱，甚至会跌倒。 Hoy, viviendo en este mundo lleno de pecados, muchas veces somos débiles e incluso caemos. 可是神却仍然爱着我们。 Pero sabemos que Dios siempre nos ama. 通常在我们灵命还没有死之前，他会差遣工人或者信徒，借着圣灵用道理劝勉我们。 Muchas veces antes de que realmente nos volvamos débiles y que nuestro espíritu muera, manda a muchas personas, obreros, para exhortarnos, 甚至用爱心来责备我们。 incluso a reprendernos con amor. 第四个， Cuarto, 这个时候，请问我们的反应是怎么样呢？ ¿cuál sería nuestra reacción si estuviésemos en esa situación? 或许我们会觉得很难受， Tal vez nos sintamos incómodos 或许我们会很不服气的， o no estamos contentos con lo que nos dicen. 或许我们会到处去申辩，到处怨天尤人， O tal vez comenzamos a defendernos y a culpar a otros. 或许我们会把劝勉当作论断， O tomamos el consejo de una persona como si nos estuviese juzgando. 把爱心看为是一个逼迫。 O tomamos el amor de las personas como si fuese una 这 persecución. 个时候，但愿我们都能够冷静地去思考这一段圣经。 En estos momentos, espero que todos podamos recordar este pasaje 讲 bíblico. 别人之前，先低头检讨自己的行为， Antes de hablar de otros, pensar primero en nuestras propias 再 conductas. 抬头看看天上的真神。 Y luego levantar nuestra cabeza y mirar a Dios. 不要忘记，这个时候神在天上监察我们， No nos olvidemos que Dios nos está examinando desde los cielos. 神正依着我们的反应来审判我们。 Y según nuestras reacciones y nuestras obras, Dios nos juzgará. 请不要忘记，他的决定才是真实的， No olvidemos que en realidad la decisión de Dios es la 地面 real. 上的决定不算数的。 Todas las decisiones de esta tierra no son reales. 所以，我们最好先诚心祷告，听听神的旨意。 Por lo tanto, será una buena decisión orar y buscar, escuchar la voluntad de 求神 Dios. 让我们看见天上那一幕， Y pedirle a Dios que podamos ver la escena del cielo. 而不会只在地上争那一口气。 Y no simplemente pelear por nuestro derecho acá en la tierra, 哎，那是没有意义的。 porque no tendrá ningún sentido. 第五， Quinto, 神的工人务必要谨慎自己， los trabajadores de Dios deben tener cuidado de sí mismos 也要为群羊谨慎。 y ser cuidadosos también con todo el rebaño. 不管在任何的情况底下，都要做神忠心的仆人， No importa en qué circunstancia, debemos ser fieles a Dios. 一定要做一个好牧人， Debemos ser buenos pastores 千万不要变成雇工。 y no convertirnos en un 我们请看约翰福音第10章 asalariado.，Veamos Juan capítulo 10. 请看约翰福音的第10章。 Juan 10. 11节， Verso 11. 约翰福音第10章，请看11节。 Juan 10, 11. 我是好牧人，好牧人为羊舍命。12节， 12. 若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。13节， 13. 雇工逃走，因为他是雇工，并不顾念羊。14节， 14. 我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。15节， 15. 正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。请念11节到15。 11.
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 这一段是主耶稣亲口给我们的教训。 Esta es una enseñanza que nos dejó Jesús de su 总 propia 意 boca. 就是一定要做一个好牧人， El mensaje final es ser un buen pastor. 千万不要变成雇工。 No nos convirtamos en un 我 asalariado. 们只有遵行主耶稣所说的这个教训， Solamente siguiendo esta enseñanza de Dios, 这样才能够防备那个谎言的灵、魔鬼的灵侵入进来， podemos prevenir que el espíritu de mentira nos invada. 否则恐怕真先知转成假先知，自己都还不知道。 De lo contrario, de ser verdaderos profetas pasaremos a ser falsos profetas y no nos daremos cuenta. 最后，请看弥迦书。 Por último, veamos el libro de Miqueas. 最后，请看弥迦书的第1章， Veamos Miqueas capítulo 1. 旧约小先知书里头， Un libro 弥迦 profético. 书第1章 Miqueas capítulo 1, 第2节。 versículo 2. 弥迦书第1章的第2节， Miqueas capítulo 1, versículo 2. 第2节， 2. 万民啊，你们都要听，地和其上所有的也都要侧耳而听。主神从他的圣殿要见证你们的不是。好，来，请念。 Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. 有人根据这节圣经认为，米该亚先知就是弥迦先知。 Según este versículo, hay personas que dicen que el profeta Micaías es el profeta Miqueas. 因为弥迦就是米该亚这个字的简称， Porque Micaías es la abreviatura de Miqueas. 因此有人认为，列王纪上22章28节可以接到弥迦书1章2节继续讲。 Entonces, se puede continuar el versículo 20, o sea, 1 Reyes 22, 28 puede continuarse con Micaías capítulo 1, versículo 2. 不过这只是一个猜测而已的。 Pero esto es una suposición nada más. 是不是真的同样一个人不得而知。 Se desconoce si realmente son las mismas personas. 就是不必去研究了，也不要辩论了。 Es decir, no hace falta mucha investigación más profunda o debatir sobre esto. 不过至少有一个事实可以肯定， Pero hay una realidad, un hecho que es seguro, 历史在告诉我们， y es que la historia nos dice 尽管人一代一代一直过去， que aunque hayan pasado muchas generaciones, 然而不管什么时候，神借着先知所传的信息和警告，从来没有间断过。 los mensajes y la advertencia de Dios que se pronunciaron a través de los profetas nunca cesaron. 就是现在末日的现在，神仍然呼唤着我们大家。 Incluso ahora, en el fin de los tiempos, Dios nos sigue llamando. 尤其借着圣经，借着工人，不停地呼唤着， Nos llama a través de la Biblia y a través de sus trabajadores, 说：“众民啊，你们都当听。 diciendo, oíd pueblos todos. ”但愿我们都能够谦卑地听， Espero que 仔细地听，好好的听。 Espero que todos podamos oír con humildad, con atención
y oírlo bien. 请唱诗366首。 Cantemos himno 366.